Hoy vamos a meternos en una de las separaciones religiosas más importantes de la historia. Vamos a ver cómo ese primer movimiento cristiano que nació en el corazón del judaísmo terminó convirtiéndose en una fe completamente distinta. Bueno, empecemos con esta idea, que es clave para entender todo lo demás. Los primerísimos seguidores de Jesús no querían empezar una nueva religión, para nada. Su misión, su esperanza, era convencer a sus hermanos judíos. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué fue lo que salió mal? Para entender esta fractura, primero hay que ver todo lo que tenían en común. Miren, al principio, el cristianismo no era visto como algo aparte. Era simplemente una secta más, un movimiento dentro del judaísmo del primer siglo, que era un mundo súper diverso, lleno de grupos como los fariseos o los esenios. Entonces, ¿cuál era su plan para convencer a los demás? Pues, su estrategia fue bastante astuta. No llegaron con un libro nuevo bajo el brazo, no, usaron las escrituras que todos conocían y respetaban. Su gran argumento era este: Jesús es el cumplimiento de las profecías que todos hemos leído. Y esta frase de Orígenes lo resume de maravilla. Para ellos, el Evangelio no era una novedad, sino la pieza final del rompecabezas. Era la clave para entender las escrituras judías que ya existían, porque, según su visión, todo, absolutamente todo, apuntaba a Jesús. Y no solo eso, sino que usaban las mismas herramientas de interpretación que estaban de moda. Por ejemplo, el método Pesher, que consistía en tomar una profecía antigua y decir, «Miren, esto se está cumpliendo ahora mismo, frente a nosotros». Ok, aquí viene lo interesante. Si la base era la misma, si compartían las escrituras, ¿por qué al final no funcionó? ¿Por qué no lograron convencer a la mayoría del pueblo judío? Bueno, aquí es donde la cosa se complica y aparecen los grandes obstáculos. Y es que aquí es donde el diálogo se rompió. A pesar de tener ese terreno común, surgieron tres problemas, tres muros teológicos gigantescos casi imposibles de escalar, que terminaron por separar a estas dos comunidades para siempre. El primer gran problema, y probablemente el más chocante para la gente de la época, fue la crucifixión. Pensemos un momento. Se esperaba que el Mesías fuera un rey poderoso, un libertador victorioso. Entonces, un Mesías derrotado y ejecutado de la forma más vergonzosa, pues era una contradicción total. Y aquí vemos perfectamente el choque de mentalidades. Mientras que la perspectiva judía veía en la cruz la máxima debilidad, el fracaso absoluto, los cristianos le dieron una vuelta de 180 grados. Para ellos, no era debilidad, sino el acto de poder más grande de todos. Y por si fuera poco, la propia ley decía que «maldito es el que cuelga de un madero». La escritura misma parecía condenar a Jesús. La respuesta cristiana fue increíblemente audaz. Dijeron que sí, que Él tomó esa maldición, pero lo hizo voluntariamente para salvar a los demás. Ahora bien, si la cruz ya era un problema, el siguiente obstáculo era un muro todavía más alto. Y era la afirmación de que Jesús era divino. Esto era un golpe directo al corazón del judaísmo, a su pilar más fundamental e innegociable. Hay un solo Dios. La tensión aquí era brutal. ¿Cómo se podía creer firmemente en un solo Dios y a la vez llamar a Jesús Señor, un título reservado para Dios mismo? Esa fue la paradoja que se volvió un punto de quiebre. Y el tercer y último gran obstáculo no tenía que ver con una persona, sino con un texto sagrado, la Torá. Para el pueblo judío, la ley, la Torá, no es solo un libro, es la base de su identidad, es su pacto con Dios, es la guía de su vida entera. Así que esto ya no era un simple debate de ideas. Desde la perspectiva judía, se sentía como si los cristianos estuvieran tomando su herencia, sus escrituras, su identidad y reclamándola como propia. Y claro, esto generó un resentimiento enorme. Todos estos conflictos teológicos no se quedaron en discusiones académicas. Cuando se mezclaron con los eventos históricos de la época, esa grieta que se estaba formando entre las dos comunidades se convirtió en un abismo, en una separación permanente, el gran divorcio. Y esta separación no pasó de un día para otro, fue un proceso. Hacia el año 85 se empezó a recitar en las sinagogas una bendición, que en la práctica funcionaba para excluir a los seguidores de Jesús. Luego, sobre el 130, se mandó a hacer una nueva traducción de las Escrituras, específicamente para combatir las interpretaciones cristianas. Y el golpe final llegó en el 135, con la revuelta de Bar Kokhba. Ahí, la separación ya no fue solo religiosa, sino también política. Esta cita de Ireneo, un líder de la Iglesia del siglo II, es durísima, ¿no? Captura perfectamente lo amarga que se había vuelto la relación.
El libro que debía unirlos se había convertido en un campo de batalla. Entonces, si miramos todo en retrospectiva, ¿podemos decir que la misión original fue un fracaso total? Pues la verdad es que es más complicado. Hubo un momento de mucho éxito, pero después vino un rechazo que se consolidó con el tiempo. Porque no hay que olvidarlo. Al principio, el movimiento fue muy atractivo. ¿Y cómo no? Ofrecía un mensaje potentísimo, de perdón, una comunidad unida y alegre, el testimonio de la resurrección, relatos de milagros. Es fácil entender por qué miles de judíos se unieron en las primeras décadas. Pero algo cambió. Con el tiempo, la cosa se agrió. Lo que empezó como un mensaje de amor se fue transformando en polémica, en animosidad, y el discurso pasó a ser uno de condena y de reemplazo. Y eso, al final, selló el fracaso de la misión original. Para el siglo III, como vemos en esta cita, el divorcio ya no solo era un hecho, sino que estaba cargado de amargura. Y así se cerró un capítulo, dejando un legado de conflicto que sin duda daría forma a los siguientes 2000 años de historia.